Buenas noches, amigos y amigas de nuestras redes sociales. Hoy, como todos los lunes, nos encontramos en nuestra cápsula número 5. Esta vez vamos a profundizar un poco más respecto al derecho de alimento en atención a ciertas dudas que se generaron y que me fueron enviadas a través de WhatsApp y a través de la misma cápsula. En primer término, indicar que cuando yo hablo de alimentario, se refiere al beneficiario de los alimentos y alimentante el obligado al pago, que no necesariamente es el padre, también puede ser la madre, en el caso de que sea el padre custodio, la madre no custodia, tendría que dar alimentos, sino que entendamos esos dos conceptos: alimentario, el que se beneficia de los alimentos, y alimentante, el que tiene la obligación de pago. Ahora, ¿quién puede ser alimentario? No solamente los hijos, también pueden recibir alimentos los cónyuges, los padres, los hermanos, bueno, antiguamente, bajo la antigua ley de la adopción simple y plena, podía ser el adoptante y el adoptado, entre otros casos legales, pero deben cumplir ciertos requisitos. Primero, tener menos de 21 años, tener entre 21 y 28 si están estudiando, o tener algún tipo de incapacidad física o mental que le impida trabajar. En este caso se habla del alimento del adulto mayor que en demanda de alimentos respecto de sus hijos tendría este título porque él actualmente dio su edad, no podría subsistir por sí solo y tiene que demandar. El proceso de alimentos no es llegar y demandar. Si bien durante la pandemia hubo muchos abogados, muchos colegas que lo hacían sin el proceso de mediación, era porque la ley lo permitía. Durante la pandemia la mediación pasó a ser voluntaria y no obligatoria. Por ende, mientras duraba el estado de excepción, las demandas podían ser presentadas con la mediación o sin aquella. Ahora, habiendo cesado el estado de excepción, sí o sí, todas las demandas de alimentos, visitas y cuidado personal requieren haber atravesado el proceso de mediación y que el mismo se haya frustrado. Es decir, tienen que contar con un acta de mediación frustrada para poder demandar. En alimentos, como les hablé en la primera cápsula, ya no rige el tope legal del 50%. Esto es que antiguamente los padres pagaban el 50% independencia del número de hijos. Revisen esa cápsula si quieren andar respecto a ese punto. Pero sí hay un mínimo legal. El mínimo legal equivale al 40% de un ingreso mínimo remuneracional. El ingreso mínimo que se paga, ya que actualmente creo que son 350.000 pesos. El 40% del ingreso mínimo son 128.600 aproximadamente actualmente. Ya, eso es el mínimo si solamente tiene un hijo. Si tiene más de un hijo, se habla del 30% de un ingreso mínimo legal, que son aproximadamente 100.000 pesos. Eso es lo mínimo que un padre puede estar pagando hoy en día. Entendiendo un padre que paga el mínimo legal, sería un padre que está en alguna situación de cesantía, discapacidad, que no puede responder por sí mismo, que es estudiante, no en el caso de los padres que trabajan. Si cualquiera de las mamitas que está viendo está recibiendo una pensión inferior a los montos que ya señalé, ustedes están habilitados para demandar, porque los alimentos no producen cosas juzgadas, se pueden demandar cada 6 meses en su aumento o en su rebaja conforme hayan variado sustancialmente, se me olvidó la lengua, perdón la hora, en la medida que hayan variado sustancialmente las circunstancias que se dieron a la vista al momento de su regulación. Por ejemplo, que usted en estos 6 meses reguló los alimentos en mediación y luego a su hijo le encuentran TEA con todos los gastos que aquello implica, eso es una variación social de circunstancias. Si el padre pagaba 500.000 pesos y queda cesante, esa es una variación sustancial de las circunstancias. Siempre se pueden alegar. Ahora, ¿quién es el alimentante? ¿Solo el padre o la madre no custodio? No, también se habla de que responden por los alimentos de los nietos, los abuelos. En este caso se habla de alimentos subsidiarios. Puede responder el abuelo o el tío, o ahí según la línea de ascendencia. ¿Cuándo responden? Cuando el padre no tiene capacidad suficiente. Por ejemplo, el padre falleció o el padre tiene algún tema de alcoholismo, drogadicción, que no puede trabajar, el padre está preso,
entre otras situaciones que el padre no pueda responder o derechamente pudiendo responder no le alcanza y las necesidades del niño son superiores porque no está trabajando, usted está habilitada para demandar a los abuelos. Se demanda a ambos abuelos por una línea si es que ambos están vivos y además tiene que iniciar el proceso de mediación previa, pero esto es una mediación por alimentos subsidiarios, como se le había así. ¿Por qué se llama subsidiario? Porque es en subsidio del principal obligado, que sería en este caso el padre. Como es subsidiario, no rige el mínimo legal, tampoco tiene un tope, sino que es en aquello que no le alcance al alimentario para subsistir con el aporte que efectúa el padre. Requisito para que proceda, que al padre no le alcance o que el padre pudiendo pagar está en deuda. Otra pregunta que me preguntan siempre, el alimento retroactivo. Señorita, es que mi hijo tiene 20 años y ahora va a la universidad, yo necesito que el padre pague y él nunca me pagó los alimentos. Ya, en ese caso no procede el alimento retroactivo. El alimento rige desde su establecimiento hacia el futuro, no hacia atrás. Pero me van a decir, ¿y cómo si yo he pedido retroactivo? Ya, eso no se llama así, sino que es un mal nombre que se le dio en la práctica cuando el juzgado de menores cerró, estamos hablando del año 2006, y pasa a ser el juzgado de familia. Muchos padres pensaron que la pensión de alimentos se acababa porque se acabó el tribunal, pero no era así. ¿Qué hicieron las madres? Reactivaron ese alimento a través de un cumplimiento, que es una causa Z, y se les cobró el retroactivo de todo ese periodo. Ese es el alimento retroactivo, es el alimento que se cobra. Todos los alimentos se cobran en una causa de cumplimiento, ya por eso no se asusten, porque cuando ustedes demandan, su abogado le tiene que haber mandado una causa C, por ejemplo, C593-2017, o le tiene que haber mandado una causa M, en el caso de mediación M888-2020, por ejemplo, y después le transforma una causa Z, que pasa Z123-2022. Usted no va a entender de qué se trata. Son para efecto administrativo, le está diciendo el tribunal que todas las solicitudes de los alimentos deben realizarse en la causa Z y no en las causas que ustedes ya tenían, que era la C o la M. La ley actualmente contempla a premios distintos o adicionales a los ya tradicionales, que es el arresto, la suspensión de la licencia, la orden de arraigo. Ahora, además, se puede solicitar la inscripción en el registro de deudores, que aún no está vigente porque falta el reglamento, la retención de las cuentas bancarias, entre otras medidas que ustedes pueden ejercer, además de los ya conocidos 10%. Para cualquier otra cosa que quieran que ahonde, ustedes me escriben, me ponen en la cápsula qué cosa quieren saber específica respecto al derecho a alimento general, ya para que sea una ayuda para todos, no de un caso específico, porque para el caso específico, para su necesidad específica, hay que revisar la documentación necesaria. Y eso ya implica que usted tiene que acceder a una consulta con un abogado de su confianza, porque cualquier otra cosa que se tire es genérica y puede ser una mala asesoría para usted. Quedamos atentos a sus comentarios y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Cuídense y que tengan una linda semana.